Porque tú has querido. Fijaros que viene sentimiento y viene querer. Tú has querido levantarte del sofá porque ha habido una cosa que te ha animado. Por eso también le llamaban ánima, espíritu universal. Entonces, lo importante que es para conocerse uno mismo y para que la persona esté realizada al 100%, que tú encuentres lo que te gusta y lo potencies. Porque entonces cuando haces eso, si te echan del trabajo te va a dar igual. Porque tú sigues siendo feliz. Cualquier cosa mala que te pase te va a dar igual porque tú te sientes realizado y te sientes feliz con lo que estás haciendo. Entonces vas a poder afrontarlo. Sin embargo, si no estás en un trabajo que te gusta o no estás en... No, porque es que al revés, es que si tú estás en un trabajo que no te gusta, pero estás haciendo lo que te gusta en tu casa, en tu hobby o como sea, te vas a seguir sentir realizado. Porque vas a pensar, no, yo necesito ir a trabajar para ganar este dinerito que me va a permitir llegar a mi casa y ponerme a hacer lo que a mí me gusta. Y ahora dicho esto, pues... decir eso, que en la brujería, con esto no quiero meterme con los canales aquellos de brujería que dicen, no, echa incienso, te pasa un huevo por al lado y ya está. No, pues todo tiene su ciencia, como estábamos diciendo. La rosa le pasa exactamente lo mismo, ¿no? La rosa que se regala el día de los enamorados, una rosa, ¿no? Los mejunjes estos que os vais a encontrar, pues muchas veces polvo de rosa, pétalos de rosa. Pues sí, la rosa también es otra forma de influenciar estas cosas. ¿Por qué? Porque si tú tienes una rosa, ¿no? Pues yo me pongo en mi lugar y digo, ¿qué prefiero? ¿Que la mujer que yo conozco o el hombre que yo voy a conocer esté 8 días sin ducharse? ¿O que tenga una ligera fragancia rosa? Entonces, en ese aspecto, en ese sentido, pues la rosa tiene lógica. Igual que podían haber utilizado otra cosa, también os lo digo, pero bueno, ya de tantos años atrás, en el pensamiento y en el subconsciente del ser humano está que rosa es motivo de enamoramiento. Además, la rosa huele como un frescor, ¿no? un aire nuevo. Y entonces, pues, lo que digo, si sumáis que si yo quiero enamorar a una persona, no pongo en un caldero, pues, yo qué sé, polvo de rosa, empiezo a recitar a modo de tantra el mismo oratorio que está vinculado a eso, a enamorar a alguien, mentalizo ese alguien y hago todos estos procesos que usan ellos, pues evidentemente me va a dar un resultado por lo que yo he dicho, porque me va a cambiar a mí y a la otra persona en el sentido de que yo no voy a estar tumbado en el sofá. Yo voy a hacer un esfuerzo por levantarme diariamente y decir que me gusta. Lo que pasa es que en este caso sé ya la persona que te gusta, ¿no? Entonces ya te tienes que poner a trabajar con ello. Claro, después viene que un poco, si le sumamos a estas pociones y a estas cosas que lo que hacen es, digamos que la suerte, ¿no?, que está en el ambiente, juega un papel de un 1%, no, o sea, para mí sería de un 4 a un 8%, ¿no? Porque es verdad que yo no creo en las casualidades y muchas veces se entrelazan y pasan cosas, bueno, que cuesta mucho de explicar, ¿no? Yo, por ejemplo, hubo en pleno invierno, que no era época de estrellas fugaces, con el cielo cerrado y lleno de nubes y tal, un día a las 4 de la mañana miré al cielo y dije,
cómo, porque iba a pasar del Nigredo al Albedo, de los procesos de la piedra filosofal, y dije, yo no sé si voy por el bien camino, yo no sé si estoy perdiendo el tiempo o no, ya llevo yo unos cuantos años, estoy atascado, no sé si dejarlo. Y miré al cielo y dije, ¿qué hago? Y de repente una estrella fugaz. ¡Fum! Y pienso que era una estrella fugaz, no sé, porque es que ni siquiera tenía forma de estrella fugaz, era fuego, era una bola de fuego que se perdió ahí entre tantas nubes. Y increíble, increíble. Entonces con estas cosas yo os digo eso, que no creo mucho en las casualidades porque todo está hecho, o sea, cualquier decisión que tú vayas a tomar ya tiene una consecuencia y ya tiene un principio y tiene un final. La tomes o no la tomes, por lo tanto, no creo en las casualidades. Y claro, por supuesto, si el mago o conocedor de los secretos naturales encima entiende de hipnotismo, pues se lleva un plus. Si encima tiene, lo que pasa, claro, en aquella época, como no se conocía, pues no era ilegal. Y tampoco no se puede decir que no era ilegal porque la Santa Inquisición perseguía a los brujos efectivamente por esto. Que es eso, que tú dices, bueno, por ejemplo, una persona que a mí me gusta, pues voy a hacer todo ese mejunje, toda esa poción, voy a echarle mandrágora porque me lo recomiendan siempre, ¿no? Y encima pues conozco pequeños dotes de hipnotismo que lo que van a hacer es que cuando yo trate con la persona y le anule la voluntad, gracias a la mandrágora, no gracias a el mejunje que hemos hecho, como yo he dicho, sí va a potenciar más la mandrágora porque permite ese ecosistema, ¿no? Ese halo que llena más de positividad el que tú puedas conquistarla, ¿no? Porque ella, aparte de estar bajo los efectos de la mandrágora y tener tú su voluntad, pues no te va a oler a caca, como hemos dicho, te va a oler a rosas, eso le va a entrar los recuerdos más profundos, lo va a relacionar con eso, y si encima conoces técnicas de hipnotismo, pues puedes crearle una dependencia que haga que cuando tú no utilices la poción y no utilices la mandrágora, le queden secuelas y hagas que los enamore. Y eso es muy probable. Y eso es magia de verdad. No la magia que sale en los canales de YouTube de venga, vamos a preparar la poción de amor que verá que bien los enamora. Yo estoy hablando de cosas serias. No estoy invitando a que lo hagáis, no quiero que lo hagáis. Simplemente estoy dando una cultura que es verdad y que la gente decía que la magia no existía. La magia es directamente lo que no conocemos. Una vez que lo conoces, es conocimiento. Y claro, pues teniendo el conocimiento de las plantas, pues ya se hace una regulación, se legaliza porque es una burrada lo que hacían. Y claro, pues ya los magos intentan hacer recetas sin nada que sea ilegal. Entonces, para eso no la haga. Porque lo único efectivo de la planta era eso y se lo vas a quitar. Entonces fijaros que el mundo de la brujería pues se explica solo con estos casos. También os digo la verdad, hay mucho que ver, pero mucho que ver con lo que hemos estudiado. Por ejemplo, las montañas, ¿no? Pues dice que para hacer brujería te tienes que ir a lo alto de una montaña o cercano a los ríos, que es lo que está haciendo. Pues yo no sé por qué, pero está repitiendo los mismos patrones, bueno, sí sé por qué, de la captación de orbes. Porque es como que se está intentando comunicar con el aire, con el ambiente de la zona. Para hacer después pues los rituales que quieran hacer. Normalmente estos rituales son sacados de geometría sacra.